Un saludo a la raza. El día de hoy les traigo el resumen del capítulo 4 del árbol genérico, furro y pervertido. Antes de comenzar, un beso en la mejilla y una nalgada para la suerte. Continuando en donde nos habíamos quedado en el anterior capítulo. El árbol pervertido se había encontrado con dos hermosas chicas, quienes luego de robar las ofrendas a su padre, procedieron a ir a bañarse a un lago cuyo único propósito es aparecer en esta escena. Lago Kuen era tan reemplazable como el lápiz que el autor desechaba por cada capítulo terminado. Como escena de una película adolescente, ambas chicas se encontraban jugando en el lago. El momento se estaba convirtiendo en un respiro de todo lo que había sucedido para el escritor y editor Kuen. Aunque lastimosamente todo el mundo no estaba feliz con la escena tranquila. El árbol pervertido se encontraba planteando la idea de acabar con la vida de uno de sus parientes árboles, quien se encontraba bloqueando la vista a tan hermosa escena de dos chicas bañándose. Ese pervertido nunca cambiaba, rama chueca era imposible de enderezar. Siguiendo con la historia. La planta esquizofrénica olvidando el insuperable dolor que había sentido cuando trató de moverse de su lugar el capítulo anterior. Volvió a intentar caminar, mientras era impulsado por la perversión que había ennegrecido su alma desde el día en que pisó un pie en ese planeta. Como todos los espectadores habrán imaginado. El protagonista no duró ni 5 segundos, antes de terminar chillando como un cerdo en celo. Retirando todos sus esfuerzos inútiles, el árbol de marihuana por fin se había dado cuenta de que era un completo incompetente. Eso no lo decía el querido autor Kuen, sino el mismo panel de la historia. Dejando de lado la autohumillación que se estaba haciendo el árbol fumeta. Ya había pasado varias horas desde que las chicas habían aparecido. La luz del día hace un tiempo que ya se había retirado, por lo cual era momento de que las hermanas se fueran. ¡No vuelvan!, gritó en su mente el personaje genérico. ¿Quién no quería volver a demostrar que era un pervertido de closet? Aunque como toda historia, nada salía como realmente quería el protagonista. Nos veremos de nuevo. Papa, avisó una de las dos hermanas. Sus palabras estaban dirigidas a su difunto padre, pero por alguna razón la planta pervertida se sonrojó cuando escuchó sus palabras. Ese pervertido ya se hacía fantasías, con palabras ajenas a su persona. Luego de ese encuentro pasó una semana. Las crías de halcones al parecer ya habían madurado y ahora podían cazar. Lastimosamente el plan del malvado protagonista había salido a la perfección y había engañado a los inocentes polluelos, que ahora eran mano de obra gratuita. Como buenos trabajadores, las crías de halcón se encontraban cazando a un águila dorada mutada. ¡Ataque de balas! La potencia de fuego que tenían los halcones era muy fuerte. Pero como toda empresa de corazón negro, era lo común explotar a sus trabajadores. Así que los halcones, por muy fuerte que sean, no era rival para el águila dorada mutante. En un descuido apareció el otro empleado de la empresa de corazón negro. El zorro rojo mutado que había sido sanado, ahora había comenzado a atacar a la inocente águila dorada. Aunque tampoco pudo con la enorme fuerza del águila, y fue agarrada por la garra del águila dorada. Su fuerza era enorme, así que, sin poder liberarse, el zorro rojo mutado fue estampado contra el suelo. Todo parecía perdido. Pero el jefe explotador, como jefe final de Dark Souls, se hizo presente con su música de fondo. Aunque su pelea duró menos de 5 segundos. Porque de un solo ataque se madreó a la pobre águila dorada mutada. «Has matado a un águila dorada mutada de nivel 7. Informó el sistema de la planta esquizofrénica. Con esa muerte el protagonista no solo había conseguido carne de águila, sino que también había obtenido 70 puntos de evolución. El tiempo de sequía en puntos de evolución al parecer había mermado con eso. El halcón peregrino ha crecido mucho más rápido de lo normal después de alimentarse con mi esencia de vida en las últimas 2 semanas. Comentó el árbol con problemas de abstinencia. Qué raro, yo juraba que solo había pasado una semana. Comentó el editor con dudas en la cabeza. Hasta el mismo escritor tenía esas dudas, pero lastimosamente nada se podía hacer cuando el autor podía hacer lo que quisiera con su historia. Aunque siendo asiático el autor Kuen de la historia, muy posiblemente escritor y editor Kuen solo estaban hablando pendejadas. Volviendo al monólogo interno del árbol de María Juana. Como siempre, la planta esquizofrénica volvió a repetir el mismo discurso de que podría morir en cualquier momento. El árbol ya se encontraba en paranoia repitiendo todo una y otra vez, casi parecía que al autor se le había quemado el fusible. No sé qué le pasó al manga, pero hoy fue más corto que de costumbre.
Así que escritor Quen seguirá con el resumen del capítulo 5 en este mismo capítulo. No solo yo, sino que también los demás deberían volverse más fuertes. Por fin el protagonista genérico había pensado en sus trabajadores, casi parecía que iba a cambiar para bien. Pero poco después mejor pensó en mejorarse a él usando los puntos que ganó. Siguiendo la información que había proporcionado el sistema. Los halcones se encontraban en un rango de principiante de nivel 3. Por otra parte, el zorro se encontraba en el rango principiante de nivel 4. Estaban volviéndose fuerte muy rápidamente. Pero el árbol fumeta no podía esperar a ver cómo se convertirían cuando llegaran a ser rango 1. La expectación se lo estaba carcomiendo por dentro. Gracias por su ayuda. Le entrego a esencia de vida a cada uno. Esencia de la vida, el fluido espiritual que nutre el cuerpo y acelera evolución de las especies. Informó el sistema. ¡Cuidado! Gritó de un momento a otro el árbol genérico. La fuerte explosión que había ocurrido de sorpresa los había alarmado a todos. El poder tras el ataque era mucho. Al parecer la premonición del protagonista se había hecho realidad y había aparecido un enemigo muy poderoso. Advertencia. Pérdida de ramas y raíces dañadas. Advirtió el sistema. El ataque de la criatura que parecía una serpiente al parecer había sido demasiado para el protagonista. Con ese ataque casual de la criatura, había terminado perdiendo 26 ramas de las 50 que tenía. Yo no puedo creer que no haya notado su presencia. ¿Es porque me emocione tanto por la victoria que acabo de obtener? No. Ese hijo de puta también puede ocultar su poder. Gritó enojado el protagonista. Sistema. Abrir panel de control. Ordenó el árbol genérico. Serpiente hacha de guerra. Rango, principiante de nivel 9. Talento natural, capaz de ocultar su presencia a la perfección. Habilidades especiales. Poderosos colmillos capaz de penetrar el acero a la perfección. Cola en forma de hacha que puede cortar cualquier cosa, némesis de las plantas. Rezamos por tu alma, querido protagonista Quen. Juntaron las manos el editor San y escritor Quen. Las cosas se habían puesto difícil para el protagonista. Aparte de que la serpiente tenía el mismo nivel que el protagonista. También estaba hecho para ser un enemigo natural de las plantas. Prácticamente estaba hecho para acabar con el protagonista, casi parecía que había sido fabricado por alguien que odiara la planta esquizofrénica. ¿Tú lo hiciste? Preguntó el escritor. El único que tenía ese odio era editor San. Yo no lo hice. Literal no sé cómo hacer eso, sino posiblemente hubiera sido yo el responsable. Dejando las ganas que el editor tenía por acabar con el protagonista. La serpiente comenzó a atacar con todas sus fuerzas. La esencia de la vida que había logrado devorar de una de las ramas del protagonista, lo habían impulsado a quererse comer al protagonista. Ustedes apártense. Ordenó el protagonista. La cola de la serpiente era demasiado peligrosa, casi parecía que podía cortarlo todo. En combate cuerpo a cuerpo, no te tengo miedo. Gritó el protagonista mientras mejoraba sus raíces. Al parecer su estrategia de usar sus puntos de evolución había sido acertada. Una vez mejorada las 9 raíces, había podido capturar por fin a la serpiente. Ahora tenía vía libre para poder atacar a su enemigo, por lo cual sin esperar ni un segundo lanzó un fuerte ataque con las raíces que tenía libres. Aunque si bien la táctica estaba bien planeada. Para mala suerte del árbol fumeta, su ataque más poderoso no había podido penetrar en el cuerpo de la enorme serpiente. Él podía ser cortado como una mala hierba por la cola de la serpiente. Pero no podía hacer nada para poder traspasar las defensas de la enorme serpiente. Esta pelea estaba perdida. Pero para suerte del protagonista, había logrado engañar a la serpiente liberando su aura asesina. En esta pelea al parecer se había salvado, pero aún así la planta esquizofrénica no había salido victoriosa. Aún era muy débil. Había salido bien por suerte, pero eso no se iba a repetir muy posiblemente. Es imposible volverme más fuerte en tan poco tiempo. La serpiente hacha de guerra ha probado mi fuerza, posiblemente volverá más fuerte. Entonces me matará sin poder hacer nada. La mente del protagonista corría a toda velocidad, pero aún así las 2 neuronas que tenía no le ayudaban a pensar una forma de volverse más fuerte antes de su próximo encuentro. Se ha alcanzado la condición para evolucionar al siguiente rango, se consumirá 10 puntos de evolución. Informó el sistema para suerte del protagonista. La armadura de la trama al parecer estaba del lado del protagonista.
Aunque, no se podía esperar menos de una historia asiática. Esas historias poseían la cualidad de que, si algo le podía pasar al protagonista, era porque muy pronto se volvería mucho más fuerte con ese accidente. Con eso termina el capítulo de hoy. Si los demás capítulos siguen igual, entonces ahora subiré 2 capítulos por capítulo. Bueno, un beso en la mejilla y una nalgada para la recompensa. Nos vemos en el siguiente capítulo.